Dice, oh Jehová, mire cómo clamaba David. ¿Cuánto se han multiplicado mis adversores? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Versículo 3, mas tú, Jehová, eres mi escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Versículo 5, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Wow. Qué hermoso salmo, hermanos. Si quiero ponerle un título a este salmo es poner nuestra confianza total en Dios en los momentos difíciles, en nuestras adversidades, en nuestros momentos donde pensamos que ya no hay más salida. Quiero que vamos a estudiar el contexto de este salmo porque es un sitio donde muchas veces nosotros nos encontramos. Muchas veces no le vemos solución a nuestros problemas, tal vez familiares, tal vez financieros, tal vez estamos en problemas con nuestros hijos, muchos diferentes problemas, muchas veces de salud, muchas veces como estamos experimentando ahorita, no en medio, pero primero Dios ya saliendo de una pandemia y pues que ha afectado a muchas familias, podemos acudir a estos salmos de David y podemos refrescar nuestra alma, nuestra mente y nuestro ser y podemos empezar a confiar una vez más en Dios, poner nuestra confianza absoluta, poner nuestra confianza total en Dios, dejar de depender en nosotros mismos, en nuestra inteligencia, en nuestras fuerzas, en nuestra salud o en nuestra cuenta de banco, sino enfocarnos, poner la mirada en Cristo, que Él sea nuestra roca, que Él sea nuestra esperanza, que Él sea nuestra fe. Hermoso salmo, una vez más, lo vamos a ir desmenuzando verso por verso para ver qué es lo que Dios, por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, quiere hablarnos y quiere exhortarnos y quiere motivarnos, animarnos a poner toda nuestra confianza en Jesucristo. Mi profesor de exposición bíblica me dice, si yo tuviera 10,000 vidas, yo entregara mis 10,000 vidas a Cristo Jesús, porque vale la pena confiar en Él, vale la pena depositar toda nuestra confianza en nuestro Señor Jesús, como lo vamos a ver en este precioso salmo de David. Vamos a ver el contexto. ¿Por qué es que David escribió este salmo? ¿Dónde estaba David cuando escribió este salmo? ¿Por qué? ¿Qué lo motivó a escribir este salmo? El rey David entonces se encuentra angustiado, se encuentra en un desierto árido, seco, con mucha hambre, con mucha sed. Yo no sé si usted ha estado en el desierto, pero en los desiertos del Medio Oriente la temperatura puede llegar hasta los 140 grados Fahrenheit. Así que ese es el escenario donde está el rey David. Tiene mucha hambre, tiene mucha sed y por si fuera poco está rodeado de un poderoso ejército. Al parecer él huía de su hijo Absalón, como lo vemos en el título, dice Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón su hijo. Esta historia está en 2 Samuel 15:20 y si usted le gustaría leerla más tranquilamente en su casa, se la recomiendo. 2 Samuel empieza en el capítulo 15, termina en el capítulo 20, pero yo voy a hacer un resumen. Ahí nos da la idea de lo que pasó dentro del palacio. Este fue un problema familiar, si lo podríamos decir así.
no sé si recuerda, pero Absalón tenía una hermana. Amnón había violado sexualmente a su media hermana. La hermana se llamaba Tamar y luego, después de haberla violado, haberla abusado de ella, la había despreciado. La falta de disciplina del rey David hacia este acto de deshonra hacia su hija Tamar enfureció a su hermano Absalón. Así que Absalón esperó que su padre disciplinara a Amnón, pero nunca llegó esa disciplina. Así que Absalón tomó venganza por sus propias manos y lo asesinó en una fiesta de hermanos, una fiesta familiar. Absalón, después de haber asesinado a su medio hermano Amnón, tuvo que huir a una ciudad llamada Getsuri y estuvo ahí por varios años, por 3 años, creo que dice la palabra. Joab era un comandante de David que persuade al rey para que deje vivir a Absalón más cerca de Israel. Y David, claro, accede o lo deja vivir dentro de Jerusalén. Absalón empieza a ganarse la confianza del pueblo y empieza a persuadir a un grupo grande de personas a seguirlo a él. Luego, Absalón toma posesión del reino de Hebrón, una ciudad cercana, y se prepara para darle un golpe de estado a su padre, al rey David. David esto, claro, lo tomó de sorpresa y para evitar un ataque a la ciudad de Jerusalén, tuvo que huir de la ciudad con unos pocos soldados hacia Jordania. El corazón del rey entonces en ese preciso momento está destrozado, está triste por la traición de su hijo Absalón. Para esto Absalón toma posesión de Jerusalén, pero el joven Absalón no puede ser el rey legítimo de Israel mientras David, su padre, todavía esté vivo. Entonces, durante este terrible tiempo, David huye al desierto de Judea, mientras Absalón y su ejército lo persiguen para matarlo. Esa es la escena en la que David se encuentra en este preciso momento cuando escribe el Salmo 3. Vamos a seguir un corto mapa aquí en nuestro Salmo. El primer punto, la primera escena va a ser el clamor de David en medio de la adversidad, versículo 1 y 2. La escena número 2 es la protección de Dios en los versículos 3 y 4. La escena número 3 nos da la paz en medio de la adversidad, o la paz de David en medio de la adversidad, versículos 5 y 6. Y la última escena es donde vemos a David listo para la batalla, versículos 7 y 4. Entonces vamos a empezar con nuestra primera escena, versículo 1 y 2. Lea conmigo. Ve a David, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Recuerde, la escena número 1 es el clamor de David en medio de su peor momento, en medio de la adversidad, en medio de esta persecución, en medio de esta rebelión de parte de su hijo, Absalón. David clama a Jehová y vemos su corazón en ese momento. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Pareciera una queja de David. Pareciera una queja, pero vemos ahí la angustia de David. Vemos cómo él está angustiado, cómo él está hasta cierto punto deprimido, y se ve esto como que fuera una queja. Muchos son los que se levantan contra mí, dice David. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Hermanos, en un tiempo de los más difíciles del rey David, él tiene 2 opciones.
Una es tratar de solucionar esto por su propia cuenta, confiar en él mismo, confiar en su experiencia, confiar en sus soldados, confiar en que él era un guerrero, confiar en su astucia, o la segunda opción, correr hacia Dios y refugiarse totalmente en él, porque solo Dios podía rescatarlo. David aquí nos enseña a correr a Dios con nuestras angustias, nuestros problemas, nuestros sufrimientos, y entregárselos completamente a Dios. No solo darle cierta parte de nuestros problemas o un porcentaje de nuestros problemas, sino entregarnos, como cuando un niño de 2 o 3 años corre a su padre y levanta las manos para que él lo levante y lo proteja de cualquier cosa. Es una foto de alguien que corre hacia su padre y lo abraza fuerte porque sabe que solo él puede ayudarlo, solo él puede rescatarlo, solo él puede sacarlo de esta situación difícil. Entonces aquí primero vemos que David se queja de todas sus adversidades, todos sus enemigos, todos sus problemas, y él dice, ¿cuántos? Mira cuántos se ha multiplicado. Vemos que también usa la palabra muchos en 2 ocasiones, en el versículo 1 y en el versículo 2. Esta palabra es repetida para enfatizar la gran cantidad o la inmensa cantidad de sus enemigos que querían verlo muerto. Esta rebelión se había convertido en un golpe de estado violento que había arrastrado el reino de Judá en una división desastrosa. David se encontraba solo y se encontraba angustiado. Bueno, se encontraba con un pequeño cuerpo de los que le fueron fieles en ese momento, un pequeño ejército, un pequeño pelotón que lo siguió, pero no era el ejército grande y poderoso con el cual él salía a conquistar otros pueblos. Aquí vemos que el precio del liderazgo del rey David, y eso aquí podemos hacer una aplicación. Muchas veces el precio del liderazgo, muchas veces es un camino solitario. Tal vez no estamos liderando un reino, o tal vez no estamos encargados de una nación, pero en el momento, hermanos, que nos paramos firmes en la palabra de Dios, nos paramos firmes en el evangelio bíblico, en el evangelio que nos dejó el Señor por escrito, nos damos cuenta que nuestros enemigos también se multiplican. Muchas veces los enemigos se levantan dentro de nuestro mismo círculo de amigos, o incluso muchas veces dentro de nuestro círculo más íntimo de familiares. Pararse firmes en la verdad absoluta de la palabra de Dios en esta cultura malvada, en esta sociedad que no quiere nada con Dios, es la receta perfecta para tener muchos enemigos hoy en día. Nuestra sociedad es alérgica a la verdad de Cristo y los enfurece cuando decimos de que no hay otro camino al cielo más que por nuestro Señor Jesús. Y no son palabras nuestras, son palabras que encontramos en el Evangelio de Juan, dichas por el mismo Dios encarnado en su Hijo Jesucristo, cuando dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y escucha, nadie viene al Padre, absolutamente nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, existen más o menos 3,200 religiones activas en nuestro mundo, y todas nos dicen que ellas nos conducirán al Padre o al cielo o a la vida eterna, pero Jesús eliminó todos esos caminos y nos dijo, yo soy el único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, cuando predicamos ese mensaje a este mundo donde existen muchas sectas y muchas falsas religiones, enfurecemos a la gente, porque el cristianismo es un camino exclusivo que solo por medio de Cristo Jesús podemos llegar al Padre. Solo por Él podemos tener salvación y vida eterna. Y esto, claro, elimina todas esas otras religiones y todas esas sectas. Y entonces, cuando tú predicas que solo hay salvación en Cristo,
tendrás muchos enemigos. Y ahora agrégale a esto, dile a este mundo que solo Cristo salva y te ganarás enemigos. Dile a este mundo que te opones al aborto y te ganarás un montón de enemigos. Dile a este mundo que estás en contra del homosexualismo, como lo dice la Biblia. Dile a este mundo que estás en contra del transexualismo. Dile al mundo que estás en contra de las falsas doctrinas, de libertinaje progresivo, de liberalismo que vemos hoy en día, de las ideologías humanas, de las filosofías modernas, de las costumbres de este mundo y las modas de este mundo, y te aseguro que tus enemigos también se van a multiplicar. Ahora, si tienes un cristianismo que va de la mano con el mundo, te aseguro que vas a tener al mundo como amigos. Hermanos, pero el Evangelio de Juan nos dice que si el mundo es nuestro amigo, entonces estamos en contra de las cosas de Dios. También en Juan 15:20 Jesús dijo, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. En Juan 16:33, en el mundo dice, tendrás mucha tribulación. Todo creyente, hermano, todo creyente genuino que cree y vive el evangelio verdadero, sentirá la ira y la furia del mundo que odia a Jesús y a su evangelio. No le ponga atención a mis perritos, no los habíamos visto por 2 semanas y están ahí ansiosos. Entonces, aparte de los muchos enemigos de David, también surgieron personas que se burlaban de su Dios, o de su fe en Dios, o de que él tenía a Dios como su único Dios. Versículo 2 nos dice lo siguiente, muchos son los que dicen de mí, escuche, no hay para él salvación en Dios. ¿Qué están diciendo estos burladores? Hermanos, la gran oposición y el gran número de los enemigos de David se burlaban diciendo, no hay salvación para David de parte de Dios. En otras palabras, de esto no lo salva ni Dios, o Dios lo ha abandonado. Miren al pobre David, miren al pobre rey David huyendo de su propio hijo en el desierto. Miren que ahora no hay nadie quien lo defienda, ahora no hay nadie quien lo salve, ni Dios mismo va a salvar a David de esta, porque, hermanos, realmente la foto era impresionante, como lo vamos a seguir estudiando. Y durante la historia siempre han habido burladores, gente que se mofa de Dios, gente que se mofa y se burla de su Hijo Jesucristo. De hecho, lo escupieron, lo golpearon, lo crucificaron en su tiempo cuando Él vino a este mundo. Siempre ha habido gente que se burla del Evangelio de Jesucristo, siempre ha habido gente que se burla y se mofa de sus seguidores, por eso han habido más de 80 millones de mártires desde que empezó la iglesia. Entonces, podemos hacer aquí otra aplicación. Muchas veces en medio de los problemas o situaciones difíciles, las personas y nuestra propia incredulidad, hermanos, va a venir a tocar nuestra puerta. Cuando estamos en medio de esa dificultad, en medio de esa tormenta, siempre nuestra mente nos trae incredulidad, falta de fe en Dios y nos dice, Dios te ha dado la espalda. Esta vez sí Dios no te va a escuchar o Dios no le interesas en este momento. Lo que es peor, el diablo puede susurrar en nuestro oído. Ahora sí, ya Dios se aburrió de tantas veces que le prometes que ya no vas a vivir igual y ahí andas otra vez. ¿Cuántas veces le has dicho que ya no vas a pecar en contra de él? Y mírate otra vez, ¿dónde estás? Hermanos, si eso empieza a llenar nuestro pensamiento al punto de que agobia nuestra fe y empieza a que dudemos de Dios. Los problemas muchas veces es que empezamos a creer esas mentiras y a vivir en temor, muchas veces ansiedad, y hasta eso a veces nos conduce a la depresión. Yo he visto cristianos genuinos deprimidos porque están meditando mucho en las mentiras de este mundo, de esta cultura, se están enfocando mucho en la burla que el mundo hace hacia los creyentes.
Hermanos, y para pelear esta mentira desde la raíz, tenemos que recordar el origen de esta incredulidad. En la Biblia dice que Satanás es el padre de todas las mentiras. Y muchas veces cuando empezamos a creer estos dardos del enemigo, empezamos a estar bajo un ataque espiritual. Así que nuestra única defensa está en la palabra de Dios en Efesios 6:16, y lo puede apuntar y leer después, pero habla sobre la armadura de un creyente. Y versículo 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hermanos, tenemos que estar preparados. Cuando estamos en momentos difíciles, cuando estamos en tormentas, cuando estamos en desafíos, en desiertos, nuestra mente usualmente va a recibir dardos del enemigo que nos van a decir, bueno, el Señor ya se olvidó de ti. Esta vez vas a pelear solo. Tus oraciones no salen ni del techo de tu casa. Y empezamos a meditar en esos malos pensamientos de gente que se burla de Dios. Los escudos de los soldados romanos eran hechos de madera y tenían por fuera una capa de cuero que se mojaba antes de ir a la guerra para que cuando esos dardos del enemigo cayeran, se apagaran inmediatamente. Y eso es lo que está diciendo acá Pablo, que nos dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. La fe es el evangelio de Jesucristo, son las promesas que Jesucristo nos ha hecho en la palabra de Dios. Y dice, con estas podrás apagar todos los dardos de fuego del maligno, todos esos dardos que son tirados a nuestra mente, a nuestro pensamiento, a nuestras convicciones bíblicas. Entonces, debemos de prepararnos. Cuando estamos en momentos difíciles, nuestra mente es frágil y tiende a creer estas mentiras del enemigo. Hermanos, nosotros hoy más que nunca debemos apagar toda mentira con el escudo de la fe que es el evangelio de Jesucristo. Debemos saturar nuestras mentes y nuestro corazón con el evangelio de Jesucristo, que desarma, destruye toda mentira y argumento que se levanta en contra del conocimiento de nuestro Señor Jesús. Debemos pasar más tiempo en la palabra de Dios, más tiempo escudriñando los dichos de Dios, los decretos de Dios, los mandamientos de Dios, la mente de Dios, los atributos de Dios, empaparnos, llenarnos de la fe de Jesucristo, porque es lo único que va a hacer que todo dardo se apague, que todo dardo antes de llegar a nuestras mentes rebote para que no meditemos en ello, y eso nos va a llenar de fe. Pero nosotros debemos recordar también que nuestra salvación no es por obras. Así que cuando el enemigo venga y te diga, es que él no te va a escuchar porque esta semana le fallaste, esta semana fracasaste, esta semana pecaste feo. Hermanos, debemos recordar siempre que nuestra salvación no es por obras, dice Efesios 2, para que nadie se gloríe. Nuestra total confianza y nuestra salvación es en Cristo Jesús solamente. Fe en Cristo Jesús, que Él hizo la obra por nosotros. Nosotros debemos venir con un corazón humilde y sencillo, humillados delante de la presencia del Señor, admitiendo nuestros pecados y pidiéndole que Él nos limpie y nos guíe y nos guarde y nos ayude a no cometerlos otra vez. Hermanos, cuando vengan estos pensamientos, estas burlas de este mundo, debemos apagarlos con el evangelio de Jesucristo y lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a someternos a su señorío para no cometer estos pecados que muchas veces ofenden a Dios. Pero vamos a fallar, vamos a pecar, y cuando eso suceda, abogado tenemos en los cielos para venir a aceptar nuestra debilidad y pedirle perdón, y Él es fiel y justo para perdonarnos. Así que vamos a la escena número 2. Aquí vemos la protección
de David de parte de Dios. Versículo 3, lea conmigo, dice, mas tú, aquí vemos un cambio. Primero, David se queja de cuántos enemigos se han levantado en contra de él. Dice que ellos se burlan, se mofan de que Dios no lo va a salvar. Pero aquí hay un cambio. Mire cómo ahora David cambia su perspectiva y dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Y luego dice, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Wow. David ahora cambia su enfoque totalmente de sus adversarios y enemigos hacia el carácter de Dios. Y dice, mas tú, Jehová. No sé si usted puede ver el énfasis de David, pero es cuando David quita sus ojos de sus problemas, de sus enemigos, de sus adversarios, y pone sus ojos en Jehová de los ejércitos, que su perspectiva cambia, que su temor se va. Muchas veces al enfocarnos en nuestros problemas, nos ahogamos en ellos, no hallamos salida, nos cegamos y nos sumergimos más en nuestras adversidades porque estamos enfocados en el problema y no en aquel que puede sacarnos de los problemas. Es cuando nos enfocamos en el problema o tal vez nuestros enemigos o en las burlas o en las mentiras y en los dardos de Satanás que nos llega la ansiedad, nos llega el temor, andamos todos ahí ansiosos, andamos atemorizados, andamos desanimados, andamos desilusionados, andamos en pánico, andamos en terror, andamos en depresión, no abrimos la Biblia, no nos reunimos con los hermanos, sino que nos aislamos y nos enfocamos en esos problemas que nos están agobiando en ese preciso momento. Pero aquí David dice, mas tú, Jehová, eres mi escudo alrededor de mí. Miren dónde se refugiaba David. Cuando ponemos los ojos en Dios, cuando ponemos nuestros ojos en su carácter, en sus atributos, en Cristo, nuestro guerrero fuerte, entonces nos llega el ánimo, nos llega la vitalidad, nos llega la audacia, nos llega la fortaleza de parte de Dios. Porque si Dios está con nosotros, dice Pablo, ¿quién contra nosotros? El problema es que no quitamos la mirada de nuestros problemas y nos hundimos más en ellos en vez de enfocarnos en la solución que es Cristo Jesús, que está atento a nuestras necesidades. El problema es que no clamamos a Él como lo vemos que hace David. David usa unas metáforas militares para pintarnos la escena en donde Él se encuentra y quiero que usemos nuestra imaginación en esto. Primero, David dice, mas tú eres mi escudo alrededor de mí. Si un escudo, hermanos, si estos soldados romanos usaban escudos de madera y cuero mojado, hecho de manos de hombres para proteger sus vidas, imagina lo que Dios es cuando Él es nuestro escudo o cuando Él era el escudo de David alrededor de sus enemigos. Hermanos, no había ni un dardo, ni una flecha, ni una arma que penetrara la defensa de David. En otras palabras, nadie podría tocarlo, nadie podía hacerle daño y nadie podría destruirlo. David estaba completamente protegido de sus muchos enemigos que se habían multiplicado en contra de él. Y no solo eso, sino lo tenían rodeado, como vamos a ver en los próximos versos. Esta, entonces, es la oración de David, el clamor de David. Aquí vemos el corazón de David angustiado, pero con esperanza porque él está acudiendo al Dios vivo que lo va a defender y lo va a sacar y va a pelear por él. Las batallas espirituales, hermanos, se pelean de rodillas, pidiendo a Dios protección divina. Mientras David clamaba a Dios, su fe empieza a fortalecerse, empieza a cobrar fuerzas, empieza a hacerse más fuerte y más en Dios, no en él mismo. Él se dio cuenta que él estaba rodeado, estaba sitiado
Él tenía un pequeño ejército, él sabía que Absalón venía con un ejército más grande, él no tenía provisiones, no tenía comida, no tenía agua, él está en un desierto, él está débil en ese preciso momento, así que él no puede confiar en él mismo, él tiene que confiar en Dios, no tiene otra alternativa. Y muchas veces nos encontramos nosotros en esa situación donde estamos entre la espada y la pared y lamentablemente digo esto porque dejamos a Dios en última instancia, dejamos a Dios en último lugar, recorremos a todo menos a Dios y dejamos a Dios por último. Así que vemos aquí a David que está clamando y dice, tú eres mi escudo, tú eres quien me va a proteger de este ejército poderoso. Hermanos, esta debe ser nuestra oración cuando nos encontramos en diversos problemas o cuando nos sentimos agobiados por los problemas cotidianos de la vida, ya sean también problemas familiares, problemas en la iglesia, problemas en el trabajo, problemas con personas. Decirle a Dios, mas tú, Jehová, tú eres mi escudo alrededor de mí. Yo me voy a refugiar en ti porque nada me puede tocar si estoy contigo. En ti está nuestro refugio. Tú nos protegerás de nuestros enemigos. Nadie podrá tocarnos. Ahí estaremos seguros. El Dios que mantiene las estrellas y las galaxias en su lugar es el mismo Dios que va a proteger nuestras almas y nuestras mentes y nuestros corazones de nuestros problemas o nuestros adversarios. Segundo, David dice, tú eres mi gloria. La palabra aquí en hebreo es kabod. Y para entender esta palabra, debo de explicarles un poquito. La palabra significa algo pesado. Así que cuando David dice, tú eres mi gloria, se está refiriendo a algo pesado. Cuando las tropas salían a la guerra, las tropas salían ligeras, o sea, no llevaban mucha carga para poder correr, ¿verdad? En todo caso que los persiguieran. Salían sin mucho cargamento, pero al regresar de la guerra, si regresaban pesados o con mucha carga, era porque ellos habían ganado la batalla y habían recogido el botín de sus enemigos. El botín, cuando ellos derrotaban a sus enemigos, ellos colectaban oro, plata, muchas piedras preciosas en ese entonces y desfilaban el botín en las calles principales de la ciudad como festejando la gloria de la victoria de ese triunfo que habían tenido. El botín regularmente incluía oro, plata, bronce y todo tipo de cosas de valor. Así que al traer todo esto, ellos recibían gloria delante de su propio pueblo. Así que David dice que su gloria y su victoria es Dios. Él es la recompensa grande que David tiene en ese momento. Claro, él sabe que no puede ganar esa batalla y él sabe que no puede colectar ese botín o todas esas cosas de valor de sus enemigos. Entonces él dice, para mí, mi botín, lo que me trae gloria eres tú, Dios. Y tercero, él dice, y él que levanta mi cabeza. Hermanos, una cabizbaja representaba humillación, vergüenza. Y quiero que entiendan esto porque esto es muy importante. La rebelión de su propio hijo en contra de su reino había traído mucha humillación al rey David. Había traído mucha vergüenza delante de su pueblo. El joven Absalón había tomado posesión de la ciudad de Israel, donde estaba el palacio del rey. Absalón también había tomado posesión del palacio de David, y ahí, por consejo de uno de los hombres de Absalón, aconsejó al joven Absalón a tener relaciones sexuales con las esposas y concubinas del rey David que habían quedado en el palacio, y esto que lo hiciera en público. No sé si usted puede imaginar esto, pero
Esto lo vemos, esta historia la vemos en 2 Samuel 16, 21 al 22, la voy a leer. Dice, 2 Samuel 16, dice, Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que tú has hecho aborrecible a tu padre. Esta es la vergüenza de la que estamos hablando delante de su pueblo. Y así se fortalecerán, dice, las manos de todos los que están contigo. Entonces, mire lo que hicieron. Esto es algo diabólico. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y estuvo relaciones sexuales, dice, con las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. De esa clase de humillación estamos hablando aquí. El rey andaba con la cabeza hacia abajo porque este hijo se había rebelado, y no solo se había rebelado y había hecho un golpe de estado al reino de su padre, sino también había tomado todas sus posesiones, incluyendo sus concubinas, y había tenido relaciones sexuales con estas mujeres en frente del pueblo para avergonzar así más a su padre. Pero David dice que es Dios quien levantará su cabeza en victoria. Aquí vemos que la dignidad del rey David será restaurada cuando Dios vaya a la batalla y triunfe sobre sus enemigos y le levante la cabeza al rey una vez más. Esto es exactamente lo que Dios hace cuando este mundo nos oprime, nos avergüenza, nos humilla por no ir con las corrientes de la sociedad, de la cultura moderna, por no caminar por ese camino ancho donde va toda la muchedumbre, y al ser diferentes, al ser apartados para Dios, el mundo quiere humillarnos. Pero así como vemos en este salmo, es Dios quien levanta nuestra cabeza. Dios es quien quita toda humillación y toda vergüenza. Es Dios quien levanta nuestra cabeza cuando estamos pasando por esos momentos difíciles. Dios no nos deja avergonzados. Salmo 23 nos dice que en presencia de nuestros angustiadores, Dios nos va a preparar un banquete. Esto quiere decir que en medio de nuestros adversarios o nuestros enemigos, Dios es quien levanta nuestra cabeza, quita nuestra vergüenza y nuestra humillación, y lo hace en público, en frente de esos que nos han humillado. Versículo 4 dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte alto. Aquí vemos a un rey en angustia, clamando a gran voz a otro rey, el Dios soberano que está sentado en su trono alto y sublime, listo para escuchar el clamor de David y rescatarlo de en medio de sus enemigos. Hermanos, con una voz fuerte, no sé si pueden imaginar, pero David está en un desierto. David no tiene fuerzas. David está sediento, hambriento y débil. Pero él dice que con una gran voz, con mi voz clamé a Jehová. Clamar era gritar a todo pulmón. Con una voz fuerte y una fe inquebrantable, el rey David clama a Jehová. Inmediatamente dice que Dios no solo escuchó su clamor, sino también le respondió. El monte alto acá representa el lugar donde estaba ubicado el arca del pacto y representaba, claro, la presencia del Dios vivo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba dentro de los hombres, sino que estaba representado a estar en el templo, en el arca. Eso representaba la presencia
de Dios, como lo vemos también en 2 Samuel 6. Últimamente esto representa al trono alto y sublime donde Dios, el Dios del universo, está sentado y gobierna todo lo que existe, incluyendo los enemigos que están agobiando a David. Hermanos, cuando nosotros clamamos al Señor, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, que ha hecho su hogar dentro de nosotros, nos provee confirmación que Dios ha escuchado nuestras oraciones y que estamos en una comunión perfecta con Él, y sabemos que lo que Él decida, si Él decide contestar nuestra oración, si Él decide o no contestar la oración, sabemos que Él lo ha escuchado y dependemos nosotros de la soberanía perfecta de Dios. Esta confianza viene al entregar nuestras aflicciones en clamor, en oración, y en retorno eso nos trae paz, nos trae tranquilidad, nos trae descanso. Nosotros oramos hacia el cielo, a donde Cristo está sentado, no hacia el monte santo, porque nuestro Señor y Salvador sabemos que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros cuando oramos a Él. Jesús fue el que nos dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre y se alinee con su voluntad, Él lo hará. Es esa confianza que tenemos y que el Espíritu Santo nos confirma que al orar directamente a nuestro intercedor y sacerdote eterno, Jesucristo, nuestro Salvador, Él va a venir y nos va a ayudar. Él es el que va a venir y va a pelear por nosotros, como lo vemos aquí en la vida de David. Muchas veces nosotros queremos hacerla, pensamos que tenemos la solución perfecta o queremos que Dios actúe de nuestra manera, pero no es así, hermanos. Nosotros oramos, claro, clamamos al Señor y luego dependemos de su perfecta voluntad, porque Él es soberano, Él es omnisciente, o sea, todo lo sabe, Él es omnipresente, Él conoce nuestro futuro, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Así que tener fe es orar, entregarle nuestros problemas al Señor y luego tener fe, tener la confianza que cualquier cosa que Dios decida hacer es lo mejor para nosotros. Y eso nos da paz, nos da tranquilidad y nos da gozo. Y esa es precisamente nuestra tercera escena, la paz de David en medio de las adversidades. Lea conmigo el versículo 5. Dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Hermanos, aún en las situaciones más devastadoras, en las batallas más terribles y en las tormentas más violentas, David dice que duerme como un bebé, que ronca como un cocodrilo en medio de sus problemas. David dice que en medio del temor, en medio de su peor momento, en medio de la humillación, en medio de la tormenta y rodeado de sus enemigos que querían matarle, no querían solo arrestarlo, no, tenían que matarlo para que Absalón tomara posesión del reino. Entonces, estando en esa situación, David tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento al punto de poder dormir cuando está sitiado, está rodeado por un ejército, gracias, un ejército más poderoso que él, sabiendo que Dios es su escudo y que Dios no duerme ni se cansa. David puede confiar su vida completa en las manos de Dios y duerme tranquilamente mientras está rodeado de sus enemigos. Hermanos, sin la protección de Dios y debajo de sus propias fuerzas, David hubiera estado vuelta y vuelta toda la noche pensando, meditando en los problemas, meditando en qué grande era este ejército y cómo él no iba a poder salir de esta. Pero con la protección del Señor, David descansa completamente en paz, como que si estuviera en su cama en el palacio.
Después de todo, es Dios quien le sustenta, le renueva sus energías, su mente, su perspectiva, sus fuerzas y su confianza. Pero quiero que vean la escena y dónde es que está el rey David durmiendo y duerme como un bebé. Versículo 5 dice, no temerá, perdón, versículo 5b, y desperté porque Jehová me sustentaba. Es Dios quien nos sustentaba, es Dios quien proveía esa fe, es Dios quien proveía esas fuerzas. Y de ahí dice, versículo 6, no temeré ni 10 millares de gente, no temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Esto describe una tropa inmensa de soldados que Absalón había reunido. Estos hombres estaban bien entrenados y vienen a matarle. Sitiado significa que está rodeado, completamente rodeado. No hay salida para David y está rodeado de miles de soldados. Esto no es una batalla nivelada. Los números están en contra de David porque este ejército era tan grande. Es por eso que los soldados decían, ni Dios lo va a salvar de esta. O sea, solo un milagro podía salvarlo. Esto es estar en una situación imposible. Esto para muchos es el fin de todo. Esto para otros sería el fin de su vida, pero no para David. No para alguien que tiene a Dios a su lado peleando sus batallas. Es en medio de esta escena que David duerme y descansa y despierta tranquilo en la paz que solo Dios puede dar. Hermanos, dormir en paz es un fruto de confianza en Dios. Ir a la cama, poner la cara en la almohada y quedarse dormido toda la noche nos dice que hemos puesto nuestra confianza en Dios. Sí, el otro día despertaremos y habrán aflicciones que nos trae el diario vivir, pero las enfrentaremos confiando de que Dios es quien pelea por nosotros. Esto solo ocurre al entregarle nuestras aflicciones a Dios y confiar que Dios decide hacer cualquier cosa que Dios decida hacer últimamente en respuesta a nuestra oración será lo mejor para nuestras vidas. Mi pregunta es, ¿duermes tú así como un bebé, como David dormía en medio de sus enemigos cuando tú estás en alguna tribulación? ¿Descansas en medio de tus problemas o estás meditando toda la noche y todo el día? ¿Qué vas a hacer para salir de esto? ¿Tienes paz tú en medio de los ataques de tus enemigos? ¿O vives ansioso, temeroso? ¿Vives deprimido? Hermanos, si no puedes dormir tranquilamente después de entregarle tus problemas al Señor, este es el momento para empezar a orar como David oraba y entregarle a Dios todos tus problemas y descargar tus ansiedades genuinamente en Dios. Quiero que veas esto. Dios nunca promete retirar la adversidad o los problemas o los enemigos de nuestro camino. Lo que Dios promete es cambiarnos a nosotros en medio de nuestras batallas. Él promete que al confiar completamente en Él, Dios cambiará nuestra perspectiva. Dios quitará de nosotros el orgullo de tratar de hacerlo nosotros mismos. Él pondrá más fe, más esperanza, más denuedo. Él es quien nos defenderá. Él saldrá a la batalla por nosotros, Él ganará la batalla, pero lo que Él quiere es que soltemos las riendas de confiar en nosotros mismos, de pensar de que nosotros tenemos un mejor plan, de pensar de que yo puedo hacer las cosas a mi manera. Hermanos, Dios quiere que confiemos totalmente en Él. Y muchas veces por eso es que Él nos pone entre la espada y la pared, para que nos demos cuenta que nosotros solos no podemos, que necesitamos su ayuda continua todos los días de nuestras vidas o fracasaremos. Eso nos lleva a la escena número 4. Vamos a ir ya terminando nuestro salmo. David
Aquí vemos a David listo para la batalla, después de haber ido con el Señor, después de haberse quejado de sus adversarios, después de haber clamado al Señor, después de que Dios le dio paz y pudo descansar toda la noche. Ahora David está listo para la batalla al saber que Dios es quien pelea por él. Mire lo que dice el versículo 7. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Pero ponga su enfoque en la primera frase. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Este es David otra vez clamando, pero esta vez él ya ha renovado sus fuerzas, él ya ha cambiado su perspectiva, él ya tiene la confianza total, la paz y el denuedo que Dios ha depositado en su corazón. David está listo para ir a la batalla sin importar que este ejército es más grande, más poderoso y lo tiene completamente rodeado. Note el grito de David, no solo animando a su pequeña tropa a ir a la guerra en contra de este poderoso ejército, sino también asegurando de que ellos no pelean solos y que la victoria es de Jehová de los ejércitos. Con su espada en alto, quiero que imagine esto, está David rodeado en el desierto, tiene unos cuantos soldados enfrentando a este ejército poderoso delante de él. Y viene David con su espada. Yo creo que recordó cuando peleó al gigante Goliat y nadie quería enfrentarse a él. Y él vino con su honda y sus 5 piedritas. Aquí lo vemos con su espada, ya cuando él ha depositado toda su confianza en Dios y levanta su espada en alto, y David corre en contra de sus enemigos gritando, levántate Jehová y sálvame, Dios mío. Creo que el ejército opuesto lo vio como un hombre loco que había perdido sus cabales, porque han de haber pensado, ¿cómo este hombre quiere enfrentarse a nosotros? Y viene gritando, sálvame Dios, cuando ellos mismos habían dicho, ni Dios mismo lo va a salvar de esta. Su pequeña tropa temerosa, me imagino, no le quedó de otra que correr al lado de él como ovejas que van directamente a la boca del león. Como ovejas al matadero pareciera David corriendo con su espada y su pequeño ejército. Pero hay algo que nadie ve en ese preciso momento. El escudo de Dios protegiendo a David y sus hombres, protegiéndolos alrededor de esta pequeña tropa que corre hacia sus enemigos como locos. Este es el grito militar para llamar a la batalla a Dios, quien peleará por él. David recuerda a Dios de sus pasadas victorias, donde Dios mismo le había destruido ejércitos más poderosos y le había dado la victoria a David. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Hermanos, en nuestras batallas personales debemos llamar a Cristo Jesús, nuestro guerrero, a interceder en nuestros problemas, en nuestras tormentas y en nuestros desiertos. También debemos recordar que Cristo ya venció a Satanás en la cruz del Calvario, que Cristo derrotó al diablo y a todas sus huestes espirituales y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz, dice Colosenses. Hermanos, debemos siempre recordar que nuestro Señor Jesús ha triunfado y nosotros somos victoriosos, no porque nosotros ganamos la victoria, sino que Él ganó en la cruz del Calvario, y porque estamos en Él, nosotros también somos victoriosos juntamente con Él. Entonces, regresando a David, sabiendo que Dios va a la guerra por él y sabiendo que Dios nunca ha perdido una sola batalla, David expresa su total confianza en el Señor en la última frase de este salmo. Dice, la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová sobre tu pueblo
sea tu bendición. Hermanos, es Dios quien da la victoria a su pueblo. Es Dios quien humilla y triunfa sobre sus enemigos y es Dios quien trae la bendición a sus elegidos. Aquí vamos a hacer una corta aplicación ya para acabar de nuestro salmo. ¿Cuál sería nuestra aplicación a este verso? Hermanos, esa salvación y esa bendición es la que Cristo consiguió en la cruz del Calvario y nos liberó de la esclavitud de Satanás, las cadenas del pecado y nos dio la victoria sobre la muerte, nos dio la victoria sobre el pecado. Ya no somos más esclavos de nuestro pecado. Cristo, quien no nos ha colmado con salvación, bendición, con su Espíritu Santo morando dentro de nosotros y nos ha dado vida eterna. Hermanos, sin Cristo estábamos nosotros sitiados, estábamos rodeados por nuestros enemigos y no podíamos salvarnos a nosotros mismos. No había manera de liberarnos y de romper las cadenas nosotros mismos. Nuestros enemigos eran muchos, estaban bien preparados y nos tenían entre la espada y la pared. Éramos literalmente esclavos al pecado. En otras palabras, nos tenían en jaque mate. Pero Cristo, hermanos, nuestro gran guerrero, apareció en el escenario de la historia, peleó por nosotros y triunfó sobre nuestros enemigos. A Cristo, hermanos, sea toda la gloria y toda la honra. Él es quien nos libró de las cadenas del pecado, de la esclavitud que nos tenía Satanás cuando vivíamos para el pecado y para nosotros mismos. Así que una conclusión de este salmo sería esta. Este salmo nos enseña en que en medio de las adversidades más grandes debemos clamar a Dios, clamar honestamente a Dios, despojarnos de nuestro orgullo y de nosotros mismos, reconocer dónde estamos rodeados, estamos inundados en nuestras concupiscencias y en nuestro pecado y en nuestra maldad. Clamar a Dios porque solo Él puede rescatarnos. Segundo, confiar que Dios escucha las oraciones de los humildes de corazón y responde a esas oraciones, que Él no nos va a dejar ahí en el lodo cenagoso cuando genuinamente clamamos a Él, cuando oramos y venimos con un corazón contrito, humilde, humillado delante de Él. Dice que Él no rechaza tal corazón. Hermanos, cuando oramos al Señor y pedimos su ayuda, Él nos escucha y Él nos responde. Número 3, tener paz en medio de la adversidad y descansar en Él. Media vez hemos orado, media vez le hemos entregado nuestros problemas, nuestras cargas al Señor. Debemos de descansar en Él. Debemos de ir y dormir tranquilos sabiendo de que con nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Pero cuando venimos a Él y acudimos a Él y le damos a Él nuestros problemas, nuestras adversidades, debemos de confiar, no solo que Él nos escucha, sino que Él va a responder. ¿Y qué hacemos después? Nos vamos y nos dormimos porque Él nos da paz, Él nos da tranquilidad, Él nos da esa paz que sobrepasa todo pensamiento. Él nos da esa paz en que aunque estemos en el ojo del huracán, Él va a responder por nosotros. Aunque estemos rodeados o sitiados de nuestros enemigos, Él va a venir a pelear la batalla. Él es nuestro escudo, Él es nuestra gloria, Él es quien levanta nuestra cabeza en medio de las adversidades. Y por último, salir confiadamente a la batalla sabiendo que Dios pelea por nosotros. No solo se trata de entregarle los problemas e irnos a dormir y quedarnos de brazos cruzados hasta que Él responda. No. Vamos a entregarle nuestras adversidades. Vamos a llenarnos de esa paz y de esa tranquilidad que Él nos da para salir a la batalla sabiendo que Dios pelea por nosotros
y Él últimamente nos va a dar la victoria. Eso es lo que podemos observar de este maravilloso salmo. Espero que ustedes también hayan sido edificados en esta noche. Vamos a orar rápidamente y luego vamos a abrir el micrófono para si alguien desea comentar algo y así podernos despedir de este pequeño estudio de Salmos.